Buenas a todos, Carrots. Hoy os traemos la verdadera historia de los espartanos. Una historia mucho más brutal, despiadada y sorprendente de lo que el cine nos ha enseñado. ¿Sabíais que en Esparta los niños eran forzados a vivir descalzos todo el año, incluso en los inviernos más duros, para endurecer sus cuerpos desde pequeños? Y creedme, eso es solo la punta del iceberg. Porque lo más salvaje sobre los espartanos, aún lo estamos guardando para el final. ¿Listos para descubrir la crudeza de la auténtica Esparta? Capítulo 1. El nacimiento de una sociedad de guerreros. La Esparta que hoy conocemos no surgió como una ciudad cualquiera. En el siglo IX AC, tras las guerras entre tribus dorias y pueblos locales, Esparta se consolidó como un estado peculiar en el sur de Grecia, en la fértil región de Laconia. Pero a diferencia de otras polis griegas, Esparta construyó su identidad no alrededor del comercio o de la cultura, sino de la guerra. El sistema político espartano era único. Un equilibrio frágil entre dos reyes de diferentes dinastías, un consejo de ancianos, hierusía, y una asamblea ciudadana de guerreros. Todo en Esparta estaba orientado a un objetivo: la supremacía militar. El ciudadano espartano, el homoioi, el igual, no era simplemente un habitante más. Era un soldado profesional desde la infancia hasta la muerte. La agricultura y los oficios manuales quedaban en manos de los ilotas, una población esclavizada que soportaba el peso económico de la ciudad para que los espartiatas pudieran dedicar su vida por completo al entrenamiento militar. Esparta no construía imperios por conquistas gloriosas. Esparta era, en sí misma, un ejército que respiraba, comía y gobernaba con un solo fin: la guerra. Capítulo 2. El camino hacia la leyenda. El mito del guerrero espartano comenzó a forjarse en casa, desde la infancia. A los 7 años, todo niño espartano era separado de su familia e ingresaba en la Agoge, un brutal sistema estatal de educación que buscaba forjar soldados perfectos. No había espacio para la debilidad. Los niños dormían al aire libre, caminaban descalzos todo el año, recibían apenas la comida justa para sobrevivir, obligándolos a robar para complementar su dieta. Pero si eran descubiertos, no eran castigados por robar. Eran castigados por haber sido atrapados. La astucia era tan importante como la fuerza física. Las disciplinas incluían combate cuerpo a cuerpo, lucha, caza, resistencia al dolor extremo y obediencia absoluta a la cadena de mando. Solo los mejores sobrevivían. Los débiles quedaban atrás. Y cuando llegaban a la adultez, formaban parte de las falanges espartanas, uno de los sistemas militares más temidos de la historia. Su disciplina en el campo de batalla era legendaria. Luchaban como un solo cuerpo, protegidos por sus escudos y avanzando como una pared de muerte imparable. Los espartanos no peleaban como héroes individuales. Peleaban como engranajes de una máquina de guerra. Su fama se extendió por todo el mundo griego y por el tiempo. Capítulo 3. Costumbres extremas y curiosidades reales. La vida en Esparta no era simplemente difícil. Era una carrera constante por la supervivencia. Desde el mismo momento de su nacimiento, los niños eran sometidos a una criba brutal. Tras el parto, los ancianos del estado examinaban a los recién nacidos. Si encontraban algún defecto físico, el bebé era considerado indigno de vivir. Su destino era ser abandonado en el monte Taygeto, donde moría de exposición o devorado por animales salvajes. Así comenzaba la vida de un espartano. Solo los fuertes, solo los perfectos merecían formar parte de la polis. Y para los que sobrevivían, empezaba la siguiente fase: el Agoge. Desde los 7 años, los niños eran arrancados de sus hogares para ser criados por el Estado. Las privaciones eran su pan de cada día. Dormían al aire libre, incluso durante los inviernos helados. Iban descalzos siempre, entrenaban sin descanso y recibían apenas un manto para cubrirse. La comida era deliberadamente escasa, lo justo para mantenerlos vivos y obligarlos a buscar alimentos por su cuenta. Robar era necesario, pero ser atrapado era considerado una falta grave,
no porque robar fuera malo, sino porque demostraba torpeza. Cada joven debía aprender a actuar en silencio, moverse como una sombra y sobrevivir como un lobo. Los castigos físicos eran constantes. Los golpes no eran simples correcciones, eran lecciones para fortalecer el cuerpo y endurecer el alma. Uno de los rituales más brutales era la diamastigosis, celebrada en el santuario de Artemisa a Ortia. Allí, los jóvenes eran azotados en público hasta sangrar, y en ocasiones hasta morir, mientras la multitud jaleaba y los jueces evaluaban su resistencia. ¿El objetivo? Demostrar que podían soportar el dolor sin derramar una lágrima. Y mientras los hombres eran forjados como máquinas de guerra, las mujeres espartanas también se preparaban para un único propósito: engendrar guerreros fuertes. Las niñas espartanas recibían una educación física exigente: carreras, lucha, lanzamiento de jabalina. Debían ser fuertes, sanas, capaces de soportar los rigores del parto y criar futuros soldados. Además, las mujeres en Esparta disfrutaban de un estatus insólito para la época. Podían poseer tierras, administrar negocios y participar activamente en la vida social. Una mujer espartana famosa podía recibir tanto respeto como un general. Los espartanos también practicaban otras costumbres extremas. Se entrenaban para comunicarse solo con gestos durante las batallas, para no delatar estrategias al enemigo. Celebraban comidas comunales llamadas sisitia, donde todos, ricos o pobres, comían juntos, reforzando el espíritu igualitario y guerreros. La sopa negra, hecha de sangre, vinagre y vísceras, era considerada un plato de resistencia, asquerosa para los extranjeros, pero un símbolo de orgullo para los espartanos. Incluso en tiempos de paz, Esparta parecía vivir en un estado de guerra permanente. Cada momento de su vida era una preparación para morir dignamente en el campo de batalla. En Esparta no había vida sin guerra, y no había guerra sin un entrenamiento que rozaba lo inhumano. Capítulo 4. El final que no te contaron. Muchos piensan que Esparta, aquella sociedad de guerreros invencibles, solo cayó cuando enfrentó ejércitos más grandes. Pero la realidad fue mucho más trágica. Después de su gloriosa victoria sobre Atenas en la Guerra del Peloponeso, 404 a.C., Esparta parecía imparable. Había doblegado a su mayor rival, extendido su influencia por Grecia, e impuesto gobiernos aliados en varias ciudades. Pero Esparta llevaba la semilla de su propia destrucción, en su rigidez. Su sistema social, basado en una élite guerrera minoritaria, los homoioi, empezó a colapsar lentamente. Cada guerra, cada campaña, cada batalla perdida no solo costaba vidas en el campo, costaba ciudadanos plenos. La política de herencia espartana era brutalmente restrictiva. Las tierras y por tanto el derecho a ser un homoioi pasaban solo por líneas de sangre legítimas. Así, cada generación reducía aún más el número de verdaderos ciudadanos. Mientras tanto, los ilotas, la población esclavizada que sustentaba toda la economía, se multiplicaban. Y con cada generación, el abismo entre opresores y oprimidos crecía. El golpe mortal llegó en 371 a.C., en la batalla de Leuctra. Allí, el ejército espartano, considerado invencible, fue aplastado por los tebanos bajo el mando del brillante general Epaminondas. Los espartanos, acostumbrados a ser temidos, fueron masacrados en campo abierto. La imagen del guerrero perfecto se hizo trizas. Pero la tragedia no terminó en Leuctra. Tras esa derrota, varias ciudades sometidas se rebelaron y Esparta no pudo reprimirlas. No tenía suficientes hombres. Si te ha fascinado esta historia tanto como a nosotros, deja un buen like. Suscríbete para más relatos reales que superan cualquier ficción. ¿Qué hecho sobre los espartanos te ha dejado más impactado, Carrot? Nos vemos en la próxima batalla contra los mitos de la historia.